caso vamos a presentar a don Antonio Moro Pantoja, que nos va a presentar la tesis titulada Efectos inmediatos de la técnica de musculoesquía aplicada en el segmento T1 sobre la frecuencia cardíaca de los pacientes hipertensos, ensayo clínico aleatorizado. Cuando usted quiera. Buenos días a todos, con la reina del tribunal y de su presidente. Comienzo la presentación de mi tesis. El título, como bien dijo, es efecto inmediato de la técnica de energía muscular aplicada en el segmento C7T1 sobre la frecuencia cardíaca de los pacientes hipertensos. Nuestra presentación constará de una introducción, unas justificaciones del estudio, a continuación se pondrán objetivos e hipótesis, seguidamente material y método y por último los resultados, discusión y conclusiones. Introducción. Los orígenes de la técnica de energía muscular sugiere volver atrás en el tiempo, a los tiempos de Andrew Taylor Still, considerado como padre de la osteopatía. Sin embargo, la técnica fue desarrollada y popularizada por Fred Mitchell. La enfermedad sobre la que intentamos influir o la patología en nuestro estudio es la hipertensión arterial, que es la elevación crónica y mantenida de los valores de tensión arterial sistólica y o diastólica. Es la enfermedad más frecuente que actualmente azota a la humanidad. Etiológicamente, en el 80% de los casos es idiopática. Esta es la hipertensión que se conoce como esencial y es la que estudiaremos en nuestro estudio. Aquí presento una de las tantas clasificaciones acerca de la hipertensión arterial, donde se presentan los diferentes grados de severidad. Y por ejemplo, el que mostramos en verde más adelante veremos que es uno de nuestros criterios de exclusión. Vamos, sin añadir más. El estado actual del problema establece que la hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo cardiovascular de más prevalencia a nivel mundial. Es un grave problema de salud pública por sus datos epidemiológicos, por sus costes sociosanitarios, además de su elevada mortalidad, con manifestaciones de enfermedades clínicas, pues enfermedades de tipo cerebrovascular, cardiovascular, vascular y renal. También tiene una importante relación con la diabetes mellitus. El 80% de los pacientes que presentan este tipo de diabetes presentan concomitantemente la hipertensión arterial. Epidemiológicamente existe un incremento de esta enfermedad a nivel mundial. De hecho, se estima que su prevalencia para el 2025 será del 29%. En cifra absoluta, este incremento supondrá pasar de 972 millones de hipertensos en el 2000 a 1.560 millones de hipertensos en el 2025. Aproximadamente es un incremento de un 160%. Justificación del estudio. ¿Por qué decidimos estudiar esta técnica, esta patología de hipertensión arterial? Por lo anteriormente descrito, por su relevancia como enfermedad, por sus costes sociosanitarios, etc. ¿Por qué decidimos estudiar la técnica de energía muscular? Pues sobre todo porque es una técnica con muy pocas contraindicaciones, una técnica muy adaptable para hacer el paciente nervioso, miedoso a la hora de aplicarle técnicas con impulso, y por todo ello decidimos aplicar o estudiar esta técnica. Además, es una técnica más segura que las técnicas conocidas en inglés como High Velocity and Low Amplitude, también conocidas como técnicas de impulso, en otros libros como TRUS. Con esto de acuerdo, estudios como los de Hamilton y Boswell, que en 2007 aseguran que sobre todo de lo referente a nivel cervical alto, es mucho más segura la técnica de energía muscular que las manipulaciones con impulso. Meitner también asevera que en pacientes no diagnosticados de metástasis vertebral pudiera describirse, de hecho se describen algunos casos en la literatura de fractura vertebral. También Kastner aseveró en algunos casos en los que podría existir osificación del aparato estilo hibrideo a la hora de manipulaciones con impulso. Hay descritos algunos casos también de sección de la arteria vertebral, lo cual, con las consiguientes complicaciones que ello llevaba para el paciente. Y Dandamudi en 2012 también describe algunos casos de embolia cerebral, contraindicaciones a la hora de que algunos pacientes pudieran presentar osteofitos, hernia discal,
y por todo ello decidimos estudiar la técnica de energía muscular. ¿Por qué a nivel de T7, T1? Pues por su relación anatómica entre el corazón y el segmento vertebral. Como podemos observar en esta diapositiva, ese es el ganglio estrellado, que es justo el ganglio el cual estudiamos nosotros, que se encuentra justo delante de T7, anterolateralmente entre T7 y T1. En esta imagen podemos ver toda la inervación vegetativa del corazón. Por ejemplo, ahí a nivel cervical alto aparece la inervación que corresponde al ganglio cervical superior, su inervación ortosimpática. A nivel cervical medio, a la altura de C3, C4 está el ganglio cervical medio, y a nivel cervical bajo, entre C7 y T1, está nuestro ganglio estrellado, el ganglio cervical ortosimpático C7, T1 conocido como ganglio estrellado. Sin embargo, también el corazón presenta inervación ortosimpática en los segmentos de T1 y T4, en la columna dorsal alta. Y bueno, no olvidarnos de la inervación del nervio neumogástrico, del par craneal, nervio vago, que aporta al corazón su inervación parasimpática. Al final, gracias al reflejo somatovisceral, es con el que incidimos cuando aplicamos las técnicas sobre los segmentos vertebrales sobre el corazón. Hay muchos estudios de la bibliografía que hablan de esto. Por ejemplo, Bakris hace una manipulación del ANLA, así influyendo sobre el ganglio cervical superior, y demostró que bajó los valores de presión arterial sistólica y los valores de presión arterial diastólica. En todos los segmentos hay estudio. César Díaz a nivel de C3, C4, a nivel de las dorsales altas de Chiquilibal, Cerritelli. Bueno, hay mucho de la bibliografía que demuestran esta relación vegetativa gracias al reflejo somatovisceral. Objetivos e hipótesis en este estudio. El objetivo principal fue determinar si la técnica de energía en el segmento C7-T1 es una técnica segura a aplicar en pacientes con hipertensión arterial. Como objetivo secundario, conocer el efecto inmediato en sujetos hipertensos de la técnica de energía en este segmento C7-T1 sobre los valores de frecuencia cardíaca. Medidas tanto del brazo izquierdo, frecuencia cardíaca de descanso, frecuencia cardíaca pico y frecuencia cardíaca de pie. La hipótesis conceptual de nuestro estudio fue que la técnica de energía muscular a nivel vertebral de C7-T1 en pacientes con hipertensión arterial se muestra como una maniobra segura, no generando empeoramiento en los parámetros relacionados con la frecuencia cardíaca. Pasamos al diseño del estudio. Antes del diseño lo que hicimos fue, para analizar sesgos en nuestro estudio, hacer un test de fiabilidad interobservador e intraobservador. Este test se hizo exactamente como de fiables éramos a la hora de realizar las mediciones de la frecuencia cardíaca y en el test de Mitchell. El test de Mitchell aparece con unos resultados muy positivos a la hora de analizarlo de forma interobservador, entre dos observadores. Obtuvimos resultados moderados con un índice kappa entre 0,4 y 0,6 y resultados buenos con un índice kappa entre 0,6 y 0,8. A la hora de analizar la fiabilidad del observador consigo mismo, obtuvimos resultados de buenos a muy buenos. Esto está en consonancia con otros estudios que acaban corroborando la fiabilidad de este test, del test de Mitchell, como es el estudio, por ejemplo, de César Fernández de las Peñas. Al final, en este estudio acabamos utilizando el evaluador más fiable. Como criterios de inclusión en nuestro estudio, pues era mínimo que el paciente tuviera como mínimo 18 años, por supuesto que tuviera el test de Mitchell positivo, que llevara más de 6 meses diagnosticados como hipertensión arterial, entre otros. Y como criterio de inclusión, como dije al principio, aquella que señalé en verde, pacientes que tuvieran hipertensión arterial grave, pacientes con alguna patología terminal, por supuesto una hipertensión arterial secundaria, ya que en nuestro estudio la hipertensión que hemos estudiado es la esencial idiopática, entre otros criterios. Bueno, el material utilizado para realizar las mediciones, el primero que usamos fue el pulsómetro Polar RS800CX, con el cual medimos 3 variables, que fue la frecuencia cardíaca en descanso, la frecuencia cardíaca pico y de pie. La frecuencia cardíaca en descanso es la que se obtuvo con el paciente en decúbito supino. La pico es justo la que se obtiene cuando el paciente pasa de supino a la bidirectación, y la frecuencia cardíaca de pie es justo la que obtenemos con el paciente en bidirectación.
Con el tensiómetro On-ROM Elite Plus obtuvimos la frecuencia cardíaca medida en el brazo izquierdo. Esto se realizó con el paciente en sedestación porque era la forma que se describía en algunos estudios como el de Loanegas, Piñeiras. El software Gramo versión 7.12 fue utilizado para calcular el tamaño muestral, y seleccionamos previamente, inicialmente 63 individuos, 63 pacientes, de lo cual se excluyen 2 por no acoplarse a los criterios de inclusión y o exclusión. Por lo tanto, al final se acaban analizando 61 pacientes, de los cuales se aleatorizan con el randomized.com y asignamos al grupo control 30 pacientes y al grupo experimental 31. Como no obtuvimos ninguna pérdida de seguimiento, al final se acaban analizando 30 individuos en el grupo control y 31 en el grupo experimental. Evaluaciones de nuestro estudio. Pues preintervención hicimos el test de Mitchell, Klein y Jackson. Y luego, tanto preintervención como postintervención, obtuvimos la frecuencia cardíaca en el brazo izquierdo, la de descanso, frecuencia cardíaca pico y de pie. Aproximadamente el tiempo que tuvimos allí en el estudio de campo de los pacientes fue unos 25 minutos entre evaluaciones e intervenciones. Nuestro estudio fue un ensayo clínico aleatorizado, abierto, controlado, a triple ciego, longitudinal en el tiempo y con una sola variable. Explico un poco cómo fue el estudio de campo. Los pacientes se citaban cada 30 minutos para que no andáramos con prisas. Los pacientes hipertensos llegaban a la consulta, ya pertenecientes bien al grupo control o al grupo experimental, y primero teníamos un evaluador que tomaba los datos, cogía la talla, nombre y dirección, el peso, y explicaba el estudio para que el paciente pudiera firmar, por supuesto, el consentimiento informado. A continuación pasaban a una sala donde nuestro evaluador más fiable realizaba el test de Mitchell, el test de Klein, el test de Jackson y la medición de las 4 variables de frecuencia cardíaca que llevan dando todo este tiempo. Este evaluador más fiable informa al interventor sobre si la patología encontrada es una FRS o una RS, bien izquierda o derecha. Al interventor, con esta información, a los pacientes pertenecientes al grupo experimental les aplicaba la técnica de energía muscular, y a los pacientes pertenecientes al grupo control simplemente le hacía una técnica placebo en la cual ponía sus brazos 30 segundos sobre los hombros sin ningún tipo de intención. Los pacientes pasan de nuevo a la sala de mediciones, donde de nuevo el evaluador más fiable realiza las mediciones de las 4 variables de frecuencia cardíaca. Bueno, pues aquí muestro un poco el consentimiento informado que utilizamos, la aceptación del comité ético por la Universidad de Sevilla, con la consiguiente aceptación por la normativa europea. Para el análisis estadístico utilizamos el paquete PAS-Static 18 para Windows. A continuación encontré los resultados del ensayo clínico. La primera prueba fue la de Kolmogorov-Smirnov, donde encontramos que todas las variables siguen una distribución normal. Las variables estudiadas fueron la edad, peso, talla y las 4 variables de frecuencia cardíaca tanto pre como post-intervención. Como podemos observar, el p-valor es mayor de 0,05 en todas las variables, por lo tanto podemos aseverar que la distribución del estudio es normal. Análisis intragrupal. En el grupo control no hubo diferencias entre antes y después de la manipulación en ninguna de las 4 variables de frecuencia cardíaca estudiadas. Como podemos comprobar, el p-valor es mayor de 0,05 en todas ellas. Seguimos con el análisis intergrupal, pero estudiamos a los pacientes del grupo experimental, donde pudimos comprobar que sí que hubo una reducción significativa tras la aplicación de la técnica de energía muscular en estos pacientes en la frecuencia cardíaca medida en el brazo izquierdo. Tenemos un p-valor menor de 0,01 y, como podéis comprobar aquí en la gráfica, pasamos de una frecuencia cardíaca media en preintervención de 75,84 a una frecuencia cardíaca post-intervención de 70,71 pulsaciones por minuto. Entonces, pues baja en 5 puntos la frecuencia cardíaca y el p-valor, es una medición significativa, un resultado significativo. También se analizó la reducción, la frecuencia cardíaca de descanso, y también obtuvimos como una reducción al aplicar la técnica de energía muscular. Esta reducción también resultó ser significativa con un p-valor
menor a 0,001. Como podemos observar de nuevo en la gráfica, pues claramente hay una bajada de la media de los pacientes del grupo experimental preintervención a posintervención, bajando de 71,03 a 69,35 pulsaciones por minuto. También, en una tercera variable, hubo una reducción significativa tras aplicar nuestra técnica, y fue en la frecuencia cardíaca medida de pie. En el p-valor es igual a 0,017. La reducción pasó de 79,06 a 77,93. Como podemos observar, en esta ocasión es menos visual a la hora de mirar la figura. Y por último, en la cuarta variable de frecuencia cardíaca medida, en la frecuencia cardíaca pico, no hubo variación significativa de los datos. El p-valor nos salió mayor de 0,05 y no resultó ser significativo. A continuación realizamos el análisis intergrupal. Comparamos las muestras entre el grupo control y el grupo experimental, para lo cual obtuvimos una nueva variable, a la que llamamos mejora, que es la frecuencia cardíaca post-intervención menos la frecuencia cardíaca pre-intervención. A esta nueva variable que denominamos mejora es con la que comparamos los datos del grupo control con respecto del grupo experimental. Y obtenemos que no hubo significación a la hora de esta comparativa. El p-valor fue en todos los casos, en todas las mejoras, la de la frecuencia cardíaca brazo izquierdo, tal, en todos los casos fue mayor a 0,05. A continuación se realizó un análisis multivariante donde utilizamos modelos lineales generales. En estos modelos comparamos factores diversos como el género, la edad y el índice de masa corporal, y queríamos ver si influían en variables de mejora, en estas variables de mejora, pero solo en las variables de mejora del grupo experimental. Solo analizamos a los individuos del grupo experimental en los cuales habíamos obtenido significación, que eran estas tres variables: frecuencia cardíaca brazo izquierdo, medida de descanso y la de pico. Bueno, pues en el primer modelo lineal general, donde la variable dependiente es la mejora de la frecuencia cardíaca del brazo izquierdo, y como variable independiente tenemos el género, la edad y el índice de masa corporal, obtenemos que la mejora es independiente del género y de la edad. Sin embargo, al analizar el índice de masa corporal vemos que sí que influye en la mejora de la frecuencia cardíaca del brazo izquierdo. Como podemos ver, no llega a ser significativo, pero está muy cercano a la significación. En la siguiente figura se puede más o menos comprobar esto, en cuanto que vemos que a mayor es el índice de masa corporal de nuestros pacientes, la mejora es menor. Los indicos son los 31 pacientes del grupo experimental y vemos que hay una reducción mayor en la mejora de frecuencia cardíaca del brazo izquierdo a medida que los pacientes tienen un menor índice de masa corporal. Hay estudios como el de Cosin-Aguilar o el de Coca que aseveran que la obesidad o índice de masa corporal elevado o sobrepeso tiene que ver con valores negativos de hipertensión arterial. Por lo tanto, en esto estamos de acuerdo con esos estudios. En el segundo modelo lineal, la variable dependiente que tomamos es la mejora de la frecuencia cardíaca en descanso, y igual, como variables independientes, género, edad e índice de masa corporal. Y en el segundo modelo vemos que la mejora es independiente tanto del género, tanto de la edad como del índice de masa corporal. No influyeron estos factores sobre esta variable de frecuencia cardíaca. Y lo mismo ocurrió en el tercer modelo lineal. Aquí en este modelo se analizó la frecuencia cardíaca de pie, pero fue independiente la mejora. No el género, ni la edad, ni el índice de masa corporal afectó a esta variable tampoco. Bueno, resumiendo un poquitito los resultados de nuestra discusión, cuando hacemos la técnica de energía muscular y la analizamos de forma intragrupal, en el grupo control no se tiene cambios significativos tras la intervención. Sin embargo, en el grupo experimental sí que hubo cambios significativos tras la intervención. Pero al analizar nuestros resultados, al hacer la técnica de energía muscular y la analizamos de forma intergrupal, no hubo cambio significativo entre el grupo control y el grupo experimental en ninguna de las 4 variables de mejora que estudiamos.
bueno, nos gustaría pensar que podríamos obtener datos significativos intergrupalmente con un tamaño muestral mayor. Nuestros resultados intergrupales pensamos que podrían utilizarse en futuras investigaciones para generar una reducción en los datos de hipertensión arterial a través de una bajada en los valores de la frecuencia cardíaca, ya que hay muchos estudios que toman como predictora de la hipertensión arterial la frecuencia cardíaca. De hecho, uno de los primeros fue en 1945 de Ley, donde tomaba, pues, lo que digo, como predictora la frecuencia cardíaca de la hipertensión arterial. A pesar de muchos textos defendiendo el uso de la técnica de energía muscular, realmente no encontramos muchos que hablaran de su eficacia, no encontramos demasiado. Algunos pocos estudios sí que encontraron que mejoraban, por ejemplo, la flexibilidad de la columna vertebral, que eran capaces de mejorar en el rango de movilidad. Al respecto, Gary Freer tiene muchos estudios sobre la técnica de energía muscular. Otros autores han investigado también el efecto en cuanto al dolor del raquis, y Wilson, por ejemplo, en 2003 sí que obtuvo valores significativos en cuanto a la reducción del dolor de la columna vertebral, sobre todo a nivel lumbopélvico. Y verdaderamente sí que no encontramos absolutamente ningún estudio que relacionara nuestra técnica con la hipertensión arterial. Limitaciones del estudio, como acaba de exponer, verdaderamente creemos que un tamaño de muestra mayor visite mejor. Tampoco estudiamos los efectos de la técnica a medio o largo plazo, lo cual creemos que también hubiese sido positivo. Y otra limitación del estudio es no haber realizado la técnica en más segmentos vertebrales, que como expliqué, la inervación del corazón no solo viene dada por nuestro segmento estudiado, C7-T1, sino que hay dos ganglios ortosimpáticos muy importantes por encima y ganglios ortosimpáticos a nivel torácico entre T1 y T4. Y en la neurología es difícil encontrar estudios donde verdaderamente se manipulen o se hagan técnicas en varios segmentos vertebrales. Si encontramos significación en algunas de las variables aplicando la técnica osteopática solo en un segmento, creo entender que si la aplicáramos en más segmentos vertebrales podríamos obtener resultados mejores y más significativos. Conclusiones, pues podríamos señalar que la técnica de energía muscular podría ser aplicada con seguridad en el segmento vertebral de C7-T1 en los pacientes hipertensos, ya que no modifica los valores de frecuencia cardíaca. También la técnica de energía muscular en el segmento de C7-T1 no modifica significativamente los valores de la frecuencia cardíaca medida tanto en el brazo izquierdo, la frecuencia cardíaca medida en el descanso, la pico y la medida de pie. Como propuestas futuras, pues lo que hemos estado comentando. Creo que sería muy interesante que futuros estudios realizaran estudios a medio o largo plazo de los efectos positivos que pudiéramos generar con la osteopatía y así de esta manera también protocolizar el número de sesiones necesarias para seguir obteniendo estos resultados y aumentar el número de segmentos vertebrales intervenidos. Eso para nosotros sería bueno para estudiar en futuras investigaciones. Y nada más, esto fue todo. Gracias por su atención.